Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a su programa de las plantas y el cocodrilo. Primero que todo, feliz Día de Muertos. ¿Cómo están sus muertitos? ¿Les pusieron altar, hablaron con ellos, platicaron con ellos, rezaron con ellos? ¿Cómo se llaman? Sobre todo, déjame por acá en los comentarios cómo se llaman esos muertitos que de verdad extrañas y quieres muchísimo. Yo tengo en especial pues mis abuelos, sí, 3 abuelos que ya se nos fueron. Por acá nos queda la abuela Gavina vivita y coleando. Me da mucho gusto que tú sigues también vivito y coleando, porque si no, ¿quién va a escuchar mi podcast? Lo escucha mi novia, mi mamá y mis amigos. Y ya juntándolos a todos creo que son como 8. Bueno, espero que todos queden vivitos y coleando para que haya más gente que pueda escuchar un poquito de esto. El día de hoy te traigo unos cuantos temas interesantes. ¿Te puedes morir tomando ayahuasca? Claro que te puedes morir. Vamos a platicar de eso y también un poquito de los chismes que hay en la farándula hollywoodense que tienen que ver con ayahuasca y que tiene que ver una cosa con la otra. Uno pensaría que nada, pero bueno, hay gente como Will Smith que ha tomado la medicina y es interesante a veces las cosas que dicen, pero sobre todo cómo repercuten en las comunidades indígenas de la medicina, o quedamos la vez pasada, el capítulo pasado, que no son comunidades indígenas, sino pueblos originarios, esa es la forma correcta de llamarles, ¿sí? Y cómo repercuten también en la percepción de la gente en nuestra sociedad respecto a estas medicinas. Muchas cosas muy interesantes el día de hoy y vamos a empezar. Bien, ya estamos por acá. Estás escuchando la voz de tu amigo Benja o viéndole su cara si es que estás viendo esto en YouTube. Y sí, vamos a empezar el día de hoy con un poquito de chisme rico que tiene que ver con la farándula hollywoodense. Y es que resulta que el año pasado, en septiembre del año pasado, la revista GQ, a través de un reportaje que hizo Wesley Lowery, ya se había hecho muy famoso pues un artículo en el que Will Smith empieza, en realidad él le cuenta a este reportero en general de su vida y las etapas de su vida y cómo él ha ido creciendo como persona y madurando. Es una persona a la que se le puede aprender bastante, es un sujeto bastante maduro, bastante interesante y conforme han pasado los años ha ido no solamente eligiendo papeles en el cine bastante más enriquecedores y nutritivos, sino que también se ha vuelto una persona más crítica en el sentido de hablar públicamente de temas delicados, ¿no? Uno de estos temas ha sido la ayahuasca. Eso abrió la puerta a que muchas personas, otras celebridades, actores y actrices famosas de Hollywood empezaran a hablar de sus experiencias con la medicina, como que se empezaron a sentir un poquito más cómodos respecto de hablar públicamente en torno a ese tema. Will Smith en algún punto en su vida se dio un viaje hacia la selva, hacia Perú, a hacer, pues él dice que por lo menos una docena de tomas de medicina para entenderse y darse cuenta la importancia de ciertos factores en su vida, sus relaciones familiares. Él sí tiene todo un estudio en los años recientes de su psicología, y si tú lo lees te vas a poder dar cuenta que es una persona muy estructurada en ese sentido. Pero realmente la otra parte que es muy interesante es que después que él empezó a hablar, empezaron a hablar otras personas, y acá te traigo por ejemplo nombres como son Megan Fox, Miley Cyrus, que son actrices muy famosas y que también empezaron a hablar de la medicina. Lo que llega a comentar Megan Fox es muy interesante, te lo voy a citar traducido de la manera más textual que pude, ¿sí? Lo que dice Megan Fox es: no hay nada glamuroso en tomar ayahuasca, es sencillamente hacerte vulnerable y rendirte a la experiencia. También dice: entra en tu alma y te muestra la prisión psicológica en la que tú mismo te has metido. Es mucho mejor que la terapia conversacional o la hipnoterapia. Y Megan Fox es una persona que, por supuesto, que a lo largo de su vida ha tenido que recurrir a terapias psicológicas, conoce y hace este tipo de comentarios. Este tipo de comentarios son un arma de doble filo, ¿sí? Al ser famosas estas personas, todo mundo quiere escucharlos, ¿no? Y creemos falsamente, bueno, yo no, pero creo que hay muchas personas, ¿sí?, que usan el internet pensando falsamente que una persona, por ser famosa, ya es la persona que tenemos que escuchar respecto de un tema. Porque el hecho de que estas personas sean famosas no necesariamente quiere decir que están capacitadas para explicar lo que es la medicina. Probablemente están capacitadas, y muy capacitadas, para explicar y verbalizar
su sentimiento y sus sensaciones y su experiencia a través de la medicina. Y digo que están muy capacitadas porque tienen experiencia en cuanto a expresarse, en cuanto a explicarle al público un sentimiento, un pensamiento, porque de eso son profesionales en la actuación, en la comunicación. Entonces, en ese sentido podemos contar con que si son buenos actores o buenas actrices, podrán decir con precisión lo que ellos vivieron y lo que ellos sintieron. Pero eso no quiere decir necesariamente que son las personas que pueden decir estructuradamente cómo funcionan los procesos espirituales, mentales, psicológicos y de salud que tienen que ver con la medicina. Salió un comentario de Miley Cyrus, ¿no? Miley Cyrus que es una cantante, es una actriz muy popular, ¿sí? Que tiene muchísima voz y que es controversial, ¿no? Porque pues le gusta hacer escándalo, ¿no? Le gusta hacer cosas que llaman mucho la atención, andarse encuerando por aquí, por allá, que no tengo yo nada en contra de eso, que haga ella lo que quiera, ¿no? Pues es su vida, ¿no? Es su profesión y lo que sea. Pero Miley Cyrus justamente que llama mucho la atención, que es un imán para los jóvenes, ¿sí? Y por ejemplo ella hace un comentario en la revista Rolling Stone, que es el siguiente: entre las drogas que he probado, la ayahuasca es definitivamente una de mis favoritas. Acá ya cambia la cosa. Ya no suena como Megan Fox tratando de hacer un esquema de la psicología y de cómo nos encerramos en nuestra mente y cómo la ayahuasca nos puede liberar, ¿no? O que lo trata de comparar con otro tipo de terapias. Lo que dice Miley Cyrus ya es distinto porque, primero que todo, ella está reconociendo públicamente que ha probado cualquier cantidad de sustancias, ¿no? Y de drogas. Eso es lo número uno. Lo número dos es, ella dice, entre las drogas que he probado. Ajá. Ahora, aquí es un show, ¿no? Es un merequetengue complicado de resolver porque drogas en el inglés no quiere decir lo mismo que en el español. Esto es bien importante señalar. Drogas, cuando ellos usan la palabra drugs, se están refiriendo a medicamentos o se pueden referir a medicamentos. Es decir, en inglés tiene una doble funcionalidad. Cuando se habla de drugs, drogas, ya estoy como pocho. Cuando ellos dicen drugs, ¿sí? Se pueden referir tanto a un medicamento como a una sustancia para alocarse ilícita y que nada más es para echar cotorreo, ¿no? Entonces, es bien delicado porque evidentemente Miley Cyrus no tiene ni idea de cómo puede repercutir eso hacia el idioma español. Y a ella, ¿qué le importa? ¿Sí? Cómo signifique o cómo se escuche la cosa en español. Por supuesto, pues uno puede pensar, bueno, si es su idioma, pues que hable como sea y a nadie le interesa, ¿no? El problema es que sí afecta. Y afecta porque ella no tiene, por supuesto, una conciencia de que en el español significa otra cosa y no tiene una conciencia de que los taitas, chamanes, curanderos de la selva amazónica de distintas regiones, si es que hablan otro idioma, es el español. Y muy rara vez ya encontraremos algunos que hablen inglés, francés u otros idiomas, pero por lo general su segunda lengua, ¿sí? por necesidad y por convención cultural, histórica y demás, y de la conquista, por lo general es el español. Ajá. Entonces, a la hora de que ella hace estos comentarios, no, como que no se da cuenta hasta dónde puede influir, ¿no? Porque entonces cuando se traduce al español y se pone la ayahuasca en el entorno de las drogas y quien está dándole voz de cómo funciona esta experiencia y cómo le puede ayudar es una persona que públicamente está reconociendo que se mete cualquier cantidad de sustancias, que muchas de ellas son verdaderamente nocivas, ¿sí? Y ella es la voz que está sonando para la gente joven, que está sonando en internet, y ella es la que está diciendo, esto es bueno para mí. Pues el problema es que las personas van asociando, ¿sí? Van asociando en automático, ¿sí? Miley Cyrus dice que ayahuasca es una droga, ella usa esta droga y ella usa muchas como estas otras drogas, entonces todas probablemente pues sean parte de lo mismo, o la ayahuasca es parte de eso mismo, y entonces cómo se interprete eso se puede distorsionar a niveles ultra mega requete fantásticos, porque pues así es la gente, ¿no? La gente asocia, la gente pone en boca de otros palabras que ellos no dijeron. Es más, a mí me pasa muchísimo. Seguramente a ti también te ha pasado. Cuéntame, ¿no? Cuéntanos. ¿Quién ha dicho que tú dijiste
algo que no dijiste, ¿no? Como chisme, ¿no? Como chisme de vecindad, totalmente, como teléfono descompuesto, eso pasa toda la vida. Y ese es un gran problema porque entonces, cuando además hay personas que no se fijan qué dicen o cómo dicen las cosas, se puede convertir en un problemón. Con la ayahuasca pasa demasiado, ¿sí? Por eso yo siempre mi sugerencia es: escucha a la gente que de verdad está bien instruida, y si te es posible tener acceso, escucha a los chamanes. Es más, aquí abajito del video o aquí cerquita del video te voy a dejar un link para que escuches al médico tradicional Francisco Ventura de la comunidad Shipibo. Yo lo conozco, es buen amigo mío, es un gran chamán que ha ayudado a muchas personas. Yo he tomado medicina con él, hace un buen trabajo, sí, muy bonito, todo bien en su lugar. Y acá en YouTube tiene 3 videos que dicen qué es la ayahuasca. Yo tengo mi video que hice con el que abrí este podcast. Échatelo, por favor, si no lo has visto. Pero también escucha a Francisco. De hecho, más probablemente tendrías que escucharlo primero a él, ¿sí? Porque él nació en la selva, creció con esta medicina, sabe de lo que se trata, ¿sí? Y merece también su espacio. Entonces, bueno, son chismes que vengo trayendo y que terminan siendo sugerencias. Espero que a alguien de ustedes le sirva y le funcione. La otra cosa que queremos platicar el día de hoy es: puedes morirte en la ayahuasca, puedes morirte en el proceso de una ceremonia y de tomar la medicina. Es un preguntón que muchas personas se hacen y a muchas personas les pone nerviosos, ¿no? Esta idea, ¿no? De qué tan peligroso puede ser o qué tan mal te la puedes pasar. Por ahí una persona en Facebook me hizo esta pregunta. Me preguntó: Benja, yo he escuchado que hay personas que se la pasan muy mal en un proceso de estos, en una experiencia de estos. ¿Eso es cierto? Sí es cierto, sí puede pasar. Ahora te voy a explicar qué y cómo, ¿no? Porque todo tiene sus asegúnes. En la selva se la llegan a dar a niños muy pequeños, de muy chiquitos, 3 años de edad, incluso menores, ¿no? Estamos hablando evidentemente de gotitas, nada más para que los niños vayan conociendo, ¿no? Un chorrito minúsculo que no les puede afectar en nada. También es muy sabido, ¿sí? Que la gente mayor de 90, 80, 100 años de edad en la selva sigue tomando la medicina. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad la medicina en sí misma no es peligrosa, ¿sí? No solamente por las edades, sino porque a través de miles de años estas comunidades han tomado todo mundo medicina y se sabe que no es una sustancia que les pueda afectar bajo ciertas condiciones rigurosas que se tienen que cuidar. Recuerda lo siguiente: la ayahuasca es una herramienta, es una medicina, y como es una herramienta tan delicada, se tiene que saber utilizar. Por ejemplo, para tomarla hay que llevar una dieta muy específica. No nos va a dar tiempo hoy de ver eso en este podcast porque es un tema muy grande, muy aparte, pero se tiene que hacer una dieta específica de alimentos, de quehaceres, etc. También tienes que considerar lo siguiente: las enfermedades que hay en las ciudades no son las mismas que hay en la selva. Entonces, los médicos tradicionales de allá saben cómo decirle a la gente cómo prepararse, con qué dieta, y saben revisar qué tanto le van a dar a su gente por las condiciones que ellos tienen, la alimentación que ellos tienen, la cultura que ellos tienen, ¿sí? y la fisiología que han desarrollado genéticamente a lo largo de tantos años. No va a funcionar y no va a impactar igual en una persona que ha comido, como dice el maestro Lauro Inostroza, que ha crecido comiendo papitas y Coca-Cola, ¿sí? Es muy distinto, ¿sí? Para empezar, hay algunas comunidades en la selva donde no existe la diabetes o los problemas de hipertensión son prácticamente nulos. Y entonces, cuando se trae esa medicina a un entorno donde sí existen ese tipo de problemas, bueno, se tiene que tratar de una manera mucho más delicada. Y entonces ya te vas dando cuenta de que en realidad para ese tipo de decisiones se tiene que consultar a una persona profesional y con muchísima experiencia. Eso es súper importante, ¿sí? La medicina en sí misma entonces no es peligrosa, no es un problema, pero cómo se utilice y el nivel de comunicación y de entendimiento que se tenga y de cómo se va a servir y a quién y cuánta y cómo y bajo qué circunstancias ya cambian mucho el asunto. Eso es número 1, ¿sí? Lo fisiológico. Entonces, subrayo, fisiológicamente es una sustancia que se puede llegar a sentir como experiencia, se puede llegar a sentir muy fuerte, pero que difícilmente va a lastimar a alguien. Tendría que suceder condiciones muy específicas en las que alguien se pueda lastimar. Y esas condiciones
las iremos platicando por acá, ¿sí? Pero de entrada que sepas que en general es una sustancia que la gran mayoría de las personas pueden tomar de manera segura, no todas. No todas porque acá también tenemos a lo mejor algunos problemas físicos y mentales que no se tienen en la selva y entonces ahí tenemos que revisar sobre todo qué tanta medicina, ¿no? Y hacer una medicina que se hace de manera tan artesanal y que la tiene que conocer cada persona que sirve la medicina, la tiene que conocer muy bien para entonces saber esa en particular que ellos tienen en las manos, cómo se va a utilizar con las demás personas. Entonces, no es un proceso de miligramos ni de mililitros como sucede en la farmacia, es un proceso mucho más artesanal, mucho más empírico, ¿sí? Y entonces, por eso se necesita la mano experta. Pregúntale a alguien a quien sepa, deja unas preguntas por acá, deja preguntas específicas y con mucho gusto las iremos respondiendo a lo largo de este podcast porque seguramente te causa mucha curiosidad. Y la razón por la que no podemos entrar en el detalle de quién sí y quién no es porque es un mundo gigantesco y sería muy irresponsable señalar en 3 minutos generalidades, ¿no? Yo creo que así no es la cosa. Justamente ese es el asunto que se tiene que cuidar actualmente en el mundo, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué hay personas que se la pasan muy mal? ¿Y por qué? ¿De dónde sale esto de que te puedes morir en la ayahuasca? Te la puedes pasar muy mal si las condiciones, si el contexto en el que se está tomando la medicina no son las óptimas, ¿sí? Si el entorno, vamos a decir, el espacio físico, por alguna razón al usuario que va a tomar la medicina, suponiendo por primera vez, es un espacio en donde esa persona no se siente cómodo, cómoda, donde siente que no hay seguridad, donde siente que no está bonito, que no es armonioso, que no se siente protegido o protegida, que siente que las personas que están ahí, que le van a atender, no le están poniendo atención. Si se generan todas las predisposiciones psicológicas negativas, ¿sí?, para que suceda la experiencia, es muy posible que la experiencia sea muy difícil, desagradable, ¿sí? Incluso que pueda llegar a asustar mucho a las personas, ¿sí? Y en un caso demasiado terrible y demasiado fuera de control, que se pueda que le deje un trauma, ¿no?, a la persona, que le genere un golpe psicológico. Y entonces por eso se tiene que recurrir con personas que saben lo que están haciendo con esa medicina, ¿sí? Eso es súper importante. Y muchas veces es un tema incómodo para la gente que amamos la medicina, ¿sí? Para los mismos curanderos es un tema incómodo de aceptar y de resolver, pero que es un tema que no tendría que ser incómodo porque si se trabaja bien, el entorno, el espacio, la atención con las personas, si las condiciones son las óptimas, no tiene por qué pasar nada malo. Es algo muy elemental. Es como si vas al dentista, ¿sí? Y entras al consultorio y está todo cochino, no se ha lavado jamás en la vida, todo está perfectamente sucio, las herramientas no se han lavado, no se han desinfectado, no se han esterilizado, pues por supuesto que número 1 te la vas a pasar mal y número 2 puedes salir malherido de ahí, ¿no? Con alguna infección o algo. En cualquier consultorio, en cualquier espacio en que se va a dar una atención, lo lógico es que tiene que ser bajo condiciones ideales. Ajá. Entonces es nada más eso, no hay por qué volvernos locos, ni hay necesidad de entrar en una discusión súper complicada al respecto. Es algo que me parece que es obvio, que es evidente, no solamente en cuestiones de medicina tradicional, sino prácticamente en cualquier profesión que estemos ejecutando. Evidentemente los procesos críticos se tienen que hacer en un entorno y en condiciones ideales. Ajá. Y si no se hace así, las cosas pueden salir mal. Entonces, que las cosas salgan mal en la medicina no tiene que ver con la medicina en sí misma, tiene que ver con las personas y con que las cosas se hagan bien, con que haya responsabilidad y con que haya profesionalismo y mucha experiencia. Ajá. Eso es uno. Ahora, aún bajo todas estas circunstancias, una persona puede entrar en un proceso bien profundo, bien difícil y morirse. Pero, no te espantes por favor lo que estoy diciendo. Vamos a hablar de algo que Lauro llama muerte simbólica, ¿sí? La muerte simbólica es ese proceso que puede suceder con esta medicina y con algunas otras medicinas que tienen efectos psicotrópicos en el cuerpo y llegan a causar esta sensación física y este viaje mental de que ya me morí, de que aquí me voy a morir.
Yo te lo confieso, a mí me ha pasado, y no me ha pasado una vez, me ha pasado varias veces tomando esta medicina. Es un poquito complicado decirlo con toda la honestidad, decir que ya sentí que me iba a morir o que sentí que me moría porque, porque pues no me he muerto nunca, ¿sí? Espero que falte mucho para eso. Pero lo curioso es que yo o muchas otras personas que han experimentado esta medicina describen lo mismo. Al siguiente día que se despiertan, si su proceso fue muy fuerte, llegan o llegamos a decir, es que me muero. O sea, durante la noche hubo un momento en el que sentí como mi cuerpo ya se iba, me fundía con la tierra, me fundía con el espacio, empecé a desaparecer, empecé a veces a tener miedo, algunos a sentir euforia, algunos mucha alegría, algunos a entrar en estados de pánico, y en ese proceso tan fuerte, estás seguro que ahí te vas a morir, o que ya te estás muriendo, o que ya te moriste y que ahí quedaste y que probablemente mañana vayan a recoger tu cuerpo de ahí y vas directo a la tumba. Ajá. Y, y esa muerte simbólica, ¿sí? Ese proceso de tu mente decir, pues ya, aquí quedé, causa muchas cosas en tu alma, en tu cuerpo, en tu espíritu. Pudiera uno pensar que son cosas malas, porque cuando hablamos de que uno se muere y de que se muere bajo estas circunstancias, imagínate, ¿no? O sea, piénsalo, piénsalo como, piénsalo como la tía más mocha que tengas, ¿sí? A la que le cuentas, no, pues fui con un chamán, me dio una sustancia y me morí. Suena como el peor cuento de terror que puede haber en el mundo, ¿no? Si lo escuchas nada más así. Pero si sabemos entender y escuchar de qué se tratan estos procesos, en realidad puede llegar a ser algo muy bonito o muy útil o las dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Resulta que, primero que todo, la sensación de muerte, el uno pensar que ya llegó ahí, como que se expande, no me gusta tanto decir como que se expande la conciencia porque ya suena como que un proceso automático. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que sucede? Nuestro nivel de tolerancia a esa pérdida de vida, a ese separarnos del mundo, del cuerpo, de los seres queridos, se extiende, se expande como si fuera un ejercicio, como si fuera un entrenamiento. Y es que de hecho eso es un ejercicio. Puede llegar a ser un ejercicio de muerte. Digo puede llegar a ser porque no siempre que se toma la medicina se llega ahí. A veces pasa, ¿sí? De hecho pasa en el mínimo de ocasiones, pero cuando llega a pasar, uff, qué fuerte y qué útil puede llegar a ser sentir esa expansión de uno mismo. Y yo reitero que es una expansión porque si nunca lo has experimentado en tu vida, si nunca has sentido lo que es acercarte a la muerte, a lo mejor alguna vez has estado muy enfermo, muy enferma, y si llegas a sentir miedo, ¿no? Te asustas, por supuesto, ¿no? Cuando el proceso es demasiado fuerte, cuando llegaste a un punto que vas a dar al hospital y que en el hospital la cosa se pone complicada, o que ves a un ser querido que le está pasando eso, creo que ahí lo puedes entender, ¿no? Puedes entender lo difícil que puede llegar a ser la muerte. Pero, hey, ¿qué pasa cuando esa persona que amamos o cuando nosotros en la cama de hospital logra recuperarse y logra sentirse bien? Y luego pasan unos días y se fortalece. Es un alivio sensacional, ¿estás de acuerdo? Es un alivio precioso y que a veces nos ayuda a apreciar mucho más la vida y a sentirnos mucho más cerca de esas personas, ¿sí? De quienes nos hubiéramos podido separar por culpa de la muerte, ¿sí? Y nos hace entrar en conciencia de ciertos valores, de ciertas relaciones, y nos hace entrar en un tejer relaciones más fuertes y un tejer nuestra conciencia de la vida y de la muerte. Ajá. Si tú en una ceremonia de ayahuasca sientes que ya te vas, ¿sí? O si llegas a sentir que de plano ya te fuiste, en algún punto, ¿sí? Esa tolerancia se extiende y en algunos casos incluso puede llegar a sentirse placer y euforia. ¿Por qué? Porque si de verdad lo sientes, si de verdad ya te pasó esa muerte simbólica, lo que te terminas dando cuenta es que llegas a un punto de flotación, de no sufrimiento, porque ya no estás en un cuerpo, ya no estás en una necesidad, ya no estás
en un deseo de nada. O también puede pasar por el proceso de regresar. Ajá. Una vez que regresas y a la mañana siguiente ya te das cuenta que todo estuvo bien, que no fue más que un proceso mental, que fue un ejercicio, que aquí están tus manos, que acá está tu cuerpo, que todo salió bien, ¿sí? Entonces, en ese momento lo que pasa es que tu cuerpo, tu dimensión mental, se relaja muchísimo porque dice, bueno, no pasó a mayores, no fue más que esta sensación, aquí estoy bien, no pasó nada, ajá, y no solamente eso, sino que eh, tu mente automáticamente, nuestra mente humana por lo general hace comparaciones y asociaciones para entender el mundo. Hace muchas cosas, ¿no? Pero entre muchas de esas cosas es comparar y asociar. Ajá. Por ejemplo, ves un animal que no conoces y tu mente de inmediato empieza a tratar de asociar a qué se parece para tratar de entender qué es lo que estás viendo. Ajá. Si ves un gato gigante que nunca habías visto y está ahí en el bosque, lo tratas de comparar. ¿A qué se parece? ¿A un tigre? ¿A un gato? ¿A un gato doméstico pero grandote? Y eso te ayuda a entender qué tipo de animal es, incluso si pudiera ser peligroso o no. Ajá. Entonces, cuando tú ya tuviste esa experiencia, ese animal grandote de muerte, ¿no? Ahí asustándote, en general lo que empieza a suceder es que en automático, cuando tu mente compara esa experiencia con otras de la vida, estas otras de la vida se empiezan a ver mucho más chiquitas. ¿Sí? Se empiezan a ver mucho más sencillas, mucho más pequeñas, mucho más manejables. Por ejemplo, a lo mejor en el trabajo sientes una angustia y esta angustia es que a lo mejor te van a correr, ¿no? Porque la empresa está mal, no están saliendo bien las cosas y a lo mejor te van a despedir y no vas a tener trabajo y si no tienes trabajo, entonces ¿ahora qué vas a hacer? Bueno, pero como ya tuviste esta otra experiencia que es de muerte, que de verdad es cruzar esa línea, perder un trabajo no es tan terrible como estar al límite, ¿no? Entre la vida y la muerte. Porque realmente el asunto que nos asusta es ese límite. Una vez que ya se pasa, ya no puedes hacer nada. Es una de las cosas que justamente causa la medicina, la sensación, aunque sea como ejercicio imaginario, de que ya cruzaste ese límite y que de ese lado, pues está bien. ¿Sí? Que es un espacio bonito, que puede ser un espacio de paz, que puede ser un espacio de bienestar. También te puede enseñar probablemente que caer de ese otro lado puede ser horrible porque dejaste cuentas pendientes, porque hiciste las cosas mal, porque hay un asunto que nunca trabajaste con una persona, porque nunca pediste perdón, porque nunca arreglaste alguna situación y entonces ese proceso de cruzar el límite y estar de ese lado también puede llegar a ser doloroso y puede ser terrible, puede hacer que la persona sufra, se ponga triste y pase por un proceso de miedo y de angustia y de estrés muy profundo y puede ser sumamente terrible. Pero cuando se acaba el ejercicio y la persona regresa a su estado psicológico normal, ¿sí? La persona ya se dio cuenta de que para sentirse tranquilo en esta vida frente a la muerte, de aquí a que pasemos esa línea, por lo menos tengo el día de hoy para tratar de arreglar este problema, esta cosa, este asunto con una persona. Entonces se empieza a ver como una oportunidad, de avanzar, de volver a empezar, de volver a crecer. Entonces, por las buenas o por las malas, hay algo que se puede sacar de provecho ahí, que es lo que se llaman procesos de conciencia, ¿sí? Eso es lo que es una de las muchas vertientes que se pueden etiquetar a grandes rasgos como expansión de la conciencia. No tiene que ver nada más con ver colores o sentir bonito o sentir amor, que por supuesto que eso también te nutre, ¿no? Te fortalece. Pero también tiene que ver, ¿sí? Con verdaderamente ponerle nombre y apellido a la cosa que estás sintiendo, ¿sí? Si tú descubres en ese proceso de morirte que tienes una conversación pendiente con tu primo Juanito Pérez y que no vas a sentir paz en esta vida y que probablemente si te mueres te vas a morir no estando en paz hasta que arregles eso con Juanito Pérez, entonces más te vale que lo hagas de una vez. Y eso es lo que se llama en la medicina una persona que está desarrollando su conciencia, ¿sí? Ahora, una cosa es el proceso de conciencia de imaginártelo y la otra es que ya vayas con Juanito Pérez y le digas, oye, pasó esto, tú me hiciste esto, yo te hice esto, te pido perdón, tratemos de arreglar las cosas o por lo menos tratemos de dejarlo atrás y de vivir en paz. Y solamente eso. Entonces,
Y digo, a lo mejor estoy imaginándome una telenovela con Juanito Pérez, ¿no? Pero puede ser cualquier otra cosa, como simplemente darle más cariño a tus perros, ¿no? A lo mejor descubres en ese proceso que tienes que apapachar más a tus mascotas. Cosas como esas, tan sencillas, la gente se da cuenta en un proceso de ayahuasca en los que tienen esta muerte simbólica y que pueden ser cosas que a lo mejor para algunos suenen tontas, ¿no? Como a lo mejor si tú amas a tus mascotas todos los días y todos los días les das cariño y les das amor, para ti a lo mejor es algo muy esencial y dices, ay, pues qué tonto si no le da a esa persona cariño a sus mascotas. Pero ¿cuántas conoces que de verdad no lo hacen? Que no son capaces de relacionarse con los animales, que no son capaces de abrazar a un perrito, de abrazar a un gatito, que los tienen por allá en el patio, ¿sí? Sufriendo. Y entonces lo que sucede con la medicina es que te hace más sensible a darte cuenta de que hay esa mascota tal vez viviendo en el patio en tu casa, sufriendo en soledad, y que a lo mejor te sentirías más tranquilo, más tranquila si lo cuidas mejor, si le das un poquito de cariño. Y puede ser con la mascota, con los negocios, con el jefe, contigo mismo, con tu cuerpo, las cosas que te estás comiendo, las cosas que estás hablando, las relaciones que tienes que están descompuestas con tus hijos, con tus papás, con tus hermanos, con tus amigos, ¿sí? Por eso es bien útil morirse. Morirse te hace darte cuenta. Y el proceso de la muerte simbólica puede llegar a ser un proceso de enseñanza y de autoaprendizaje profundamente delicioso. Y por eso es que se denomina a estas plantas, como las plantas que componen la ayahuasca, plantas maestras. Porque muchas veces tenemos que recurrir a ellas para que nos enseñen este tipo de cosas, ¿sí? O muchas otras de muchas otras clases y dimensiones. Puede ser que a lo mejor me estés escuchando y pienses, ay, pues eso yo lo puedo razonar solito, eso yo lo puedo razonar solita. Sí, el asunto de estas plantas maestras es que te van a enseñar muchas veces cosas que ni siquiera sabías que existían en tu mente y en tu corazón. Y desde mi punto de vista, pensar que sí lo sabes y que nada más sentadito ahí tú lo puedes descubrir y descifrar y que tú solito o solita lo puedes arreglar solamente porque eres muy inteligente. Una de las cosas que nos ha enseñado esta medicina es que ese planteamiento, cuando lo tenemos, es un planteamiento desde la soberbia. Es un planteamiento desde el sentirnos muy chingones y que somos realmente demasiado brillantes, que la sabiduría ya somos nosotros, que ya vive en nosotros y que somos seres de luz, ¿no? Como se dice acá entre comillas. Ningún ser de luz ni nada. Hay que asumir todos los días de nuestra vida que somos seres perdidos buscándonos, y que estas medicinas nos pueden ayudar a encontrarnos. Y si nos enseñan la muerte, una de sus enseñanzas como plantas maestras, enseñarnos la muerte, nos pueden ayudar a vivir más en paz, más tranquilos, a tener más felicidad, y es una de las razones por las que tanto defendemos y defiendo yo estas medicinas. Ojalá que sigan floreciendo en el mundo y porque cada vez más hay gente conversando la utilidad que se tiene. Entonces muy probablemente espero que eso sea encaminado bien hacia el futuro. Si lo hacemos mal como sociedad va a salir peor, ¿sí? Como ha pasado con el tabaco. El tabaco es una planta que se considera sagrada en muchos pueblos originarios mexicanos, en los chipibos del Amazonas, ¿sí? En comunidades del norte del país, del norte de América, de Canadá, Estados Unidos, los indios Lakota, o más bien las comunidades, pueblos originarios Lakota, ¿sí? El tabaco es una planta sagrada. Lo hicimos tan mal como sociedad, que vivimos en una sociedad que tiene ahí el tabaco, la gente lo identifica como la cosa esa que venden en las cajetillas de cigarros que traen pura porquería. Tabaco mal trabajado, lleno de químicos y de sustancias con las que la gente nada más se anda ahí envenenando, básicamente, ¿sí? Entonces, son comentarios que hacen los famosos y que tenemos que empezar como que a redireccionar en estas conversaciones para poner la cosa en su lugar. Ese es mi comentario el día de hoy. Espero que algo te quede. Seguramente escuchaste esto y te han surgido muchas dudas. La única manera que tenemos de aclarar estas dudas es que me las dejes y yo me tome el tiempo de pensar y vea si puedo ofrecerte una explicación o una respuesta más o menos coherente o pertinente. Bien, nos vamos a ver la siguiente semana. Te mando un abrazo, deja tu like, tus comentarios, sigue este canal si te interesan estos temas y nos vemos la siguiente semana. Bye bye.